Un plan claro finalmente está en marcha. Toda la siguiente etapa del proyecto ahora depende de un solo componente crítico. Si esta pieza no puede repararse, la reconstrucción del Bugatti Chiron no podrá continuar. La responsabilidad ahora recae en un taller especializado de mecanizado, donde el desafío es reparar uno de los componentes estructurales más importantes del automóvil, el soporte del motor. La tarea comienza con una consideración cuidadosa. Cada paso debe planificarse con precisión, porque esta no es una pieza automotriz común. El componente sobre la mesa es el soporte del motor extraído de un Bugatti Chiron accidentado. Durante la reconstrucción del automóvil, todo se detuvo por completo una vez que se descubrió el daño en este soporte. La pieza se había partido, lo que hacía imposible continuar con el reensamblaje. Con un hiperdeportivo de varios millones de dólares dependiendo de esta reparación, el fracaso simplemente no es una opción. Este es fácilmente uno de los componentes más caros que jamás se haya colocado sobre un banco de trabajo. Incluso reparar componentes de alta gama como cajas de cambios exóticas puede costar cientos de miles. El verdadero valor de este componente de Bugatti es difícil de imaginar, lo que hace que la presión por realizar la reparación correctamente sea aún mayor. Cuando la pieza se retiró por primera vez del automóvil en Estados Unidos, el equipo planeó escanearla en 3D para ver si potencialmente podía recrearse a partir de un bloque macizo de aluminio. Sin embargo, para realizar el escaneo con precisión, las secciones rotas primero tuvieron que soldarse temporalmente de nuevo. Un rápido conjunto de puntos de soldadura mantuvo las dos mitades en su lugar para que la forma pudiera capturarse digitalmente. Al examinar la pieza de cerca se revela un pequeño espacio a lo largo de la línea de fractura. Este espacio significa que el soporte actualmente es unos milímetros más ancho que su forma original. El primer paso en el proceso de reparación es retirar las soldaduras temporales y permitir que las piezas agrietadas vuelvan naturalmente a su alineación correcta. Una vez que se retiren los puntos de soldadura, las grietas deberían cerrarse ligeramente, haciendo que todas las líneas de fractura vuelvan a juntarse con espacios mínimos. Después de eso, la pieza se volverá a fijar ligeramente con puntos de soldadura para poder montarla en una fresadora para una medición precisa. Una vez que se tomen las mediciones, los puntos de soldadura se romperán nuevamente para que las superficies internas de la fractura puedan limpiarse a fondo. Cualquier contaminación o residuo debe eliminarse antes de que comience el proceso de soldadura final. Solo después de que las superficies estén perfectamente limpias se volverá a ensamblar el soporte. Se soldará nuevamente con puntos y se medirá una vez más. Si cada dimensión coincide con la geometría original, entonces se podrá realizar la soldadura final. El primer paso, sin embargo, es retirar las soldaduras temporales que se añadieron anteriormente. Al observar de cerca el material se revelan detalles interesantes sobre el daño. Una sección del aluminio tiene una textura opaca de fundición, mientras que otra zona parece golpeada y deformada. Esto sugiere que después del accidente, el automóvil continuó conduciéndose durante un corto tiempo. La vibración del motor probablemente hizo que la grieta se propagara aún más a través del soporte, sometiendo repetidamente al mismo punto débil a esfuerzos. Debe tenerse extremo cuidado durante el proceso de esmerilado. Quitar demasiado material de la superficie rugosa de la fractura podría hacer imposible realinear la pieza correctamente. En cambio, el enfoque se mantiene estrictamente en retirar las soldaduras temporales y cualquier área deformada causada por el impacto. Estas superficies más tarde ayudarán a guiar las dos mitades de vuelta a una alineación perfecta. La siguiente etapa implica refinar gradualmente las superficies de contacto para que las dos mitades encajen perfectamente. Solo se eliminan cantidades muy pequeñas de material usando un cepillo de alambre y una ligera preparación superficial. Algunas áreas del soporte muestran un ligero movimiento de balanceo cuando las piezas se colocan juntas, como un sube y baja. Este balanceo indica que el choque dobló ligeramente parte de la pieza fundida. Los bordes exteriores de la fractura se alinean perfectamente, pero la sección central queda ligeramente más alta. Un recorte cuidadoso permite que estas superficies queden al ras, asegurando que varios puntos de referencia clave coincidan simultáneamente. Una vez que estos puntos se alinean correctamente, la pieza puede considerarse correctamente alineada. A lo largo de toda la cara de la fractura hay casi 300 milímetros de superficie de contacto. Varios puntos de referencia se dejan intencionalmente intactos por las herramientas eléctricas para que la pieza vuelva naturalmente a la misma posición exacta cada vez que se ensamble.
El movimiento de balanceo anterior ahora ha desaparecido por completo. El soporte se asienta firmemente en su lugar, y los puntos de referencia confirman que la alineación es correcta. Estos puntos intactos permanecerán exactamente como están mientras las áreas circundantes se preparan para la soldadura. Biselar los bordes permitirá que la soldadura penetre profundamente en el aluminio, creando una unión completamente fusionada que potencialmente podría ser más fuerte que la fundición original. Este momento determina si la reparación tendrá éxito o fracasará. El equipo ya conoce la composición de la aleación del aluminio fundido utilizado en el soporte, y la teoría de ingeniería sugiere que debería ser soldable. Sin embargo, la teoría no siempre coincide con la realidad. Solo una prueba de soldadura real confirmará si este material realmente puede repararse. La prueba comienza. Se aplica una pequeña soldadura de prueba para evaluar cómo se comporta el aluminio. El resultado es inmediatamente alentador. El material responde bien a la soldadura, produciendo un cordón limpio y estable. A medida que se forma el baño de soldadura, una pequeña cantidad de magnesio dentro de la aleación se vuelve visible. Pequeñas burbujas suben a la superficie a medida que las impurezas se escapan durante el proceso de soldadura. A pesar de esto, la soldadura parece fuerte y consistente. La prueba confirma que la fundición es, de hecho, soldable. Este descubrimiento es un gran alivio. Toda la reparación dependía de este momento. Con la prueba completada, la pieza se traslada a la fresadora para realizar mediciones precisas. Dentro del soporte hay un orificio circular que sirve como punto de referencia crítico. Al localizar el centro exacto de este círculo, se pueden tomar medidas hacia afuera en dirección a otras áreas clave de la fundición. Si estas distancias coinciden en ambos lados, significa que la pieza está alineada correctamente. Grandes discrepancias indicarían deformación. Mientras se posiciona la pieza en la fresadora, aparece una observación inesperada. La fundición no es perfectamente simétrica. Un lado del soporte se sitúa ligeramente diferente en relación con la mesa de la fresadora en comparación con el otro lado. Esto significa que el diseño original en sí contiene asimetría, lo que hace que la medición precisa sea aún más importante. Debido a esto, el soporte debe sujetarse a la mesa de la fresadora con absoluta precisión. Cualquier error en la colocación podría provocar mediciones incorrectas, lo que comprometería toda la reparación. Una herramienta buscadora de bordes se utiliza para determinar la posición exacta de las superficies metálicas. Cuando la sonda giratoria toca ligeramente el material, revela la ubicación precisa del borde, lo que permite identificar el centro exacto del orificio principal. Luego, la atención se centra en medir la distancia desde este punto central hasta las características exteriores del soporte. Si ambos lados muestran la misma medida, la alineación es correcta. Una gran diferencia indicaría que la pieza se movió durante la reparación. Algunas áreas no pueden medirse directamente debido a su ángulo, por lo que se utilizan puntos de referencia cercanos para estimar la geometría. Los resultados son extremadamente alentadores. La diferencia entre ambos lados es de solo 0,6 milímetros en todo el soporte, lo que significa que cada lado está desviado aproximadamente 0,3 milímetros, un margen increíblemente pequeño para una pieza de este tamaño. Con las mediciones confirmadas, el soporte está listo para la preparación de la soldadura. A pesar de los conceptos erróneos comunes, el aluminio fundido puede soldarse cuando se maneja correctamente. Los bordes se biselan para permitir una penetración profunda de la soldadura, mientras que se crean plantillas de cartón para placas de refuerzo que unirán cavidades internas y fortalecerán el área reparada. La aleación utilizada en el soporte es aluminio A357, una aleación fundida que contiene silicio y magnesio y que proporciona mayor resistencia que muchas fundiciones comunes de aluminio. Dos varillas de aporte son adecuadas para esta reparación, 4043 y 4047. La varilla 4043 se adhiere con gran resistencia, mientras que la 4047 fluye con mayor suavidad, lo que la hace ideal para rellenar huecos. Dado que las placas de refuerzo añadirán resistencia, se elige la varilla de flujo más suave. Aunque la soldadura reduce ligeramente la dureza original del metal tratada térmicamente, el refuerzo añadido compensará esto y restaurará la resistencia estructural. Antes de comenzar a soldar, todo el componente se calienta a alrededor de 200 grados. El precalentamiento evita la expansión térmica desigual y reduce en gran medida el riesgo de agrietamiento. Una vez alcanzada la temperatura, el soporte se sujeta firmemente a la mesa de soldadura y el proceso comienza.
El aluminio fundido fluye suavemente con muy pocas impurezas, lo que demuestra la alta calidad de la fundición original. Las soldaduras se forman de manera limpia y consistente, superando las expectativas. Para evitar el choque térmico, la pieza debe enfriarse lentamente. Se colocan guantes de soldadura alrededor para retener el calor, permitiendo que el componente se enfríe gradualmente en lugar de hacerlo rápidamente. Este enfriamiento controlado ayuda a prevenir deformaciones o grietas al mantener el cambio de temperatura uniforme en toda la pieza. Después de que las soldaduras iniciales se enfrían, las placas de refuerzo se sueldan en su lugar para restaurar la resistencia en las secciones debilitadas. Una vez finalizada la soldadura, el soporte se limpia y se prepara para la inspección. El proceso de reparación avanza sorprendentemente bien, sin ninguna de las complicaciones que originalmente se temían. El soporte ahora parece estructuralmente sólido y listo para la verificación. Para confirmar su precisión, se inspecciona utilizando equipos de medición de alta precisión como una CMM o un FAROARM. A diferencia de un escaneo 3D, que crea un modelo visual, estas máquinas sondean físicamente puntos clave para registrar sus coordenadas exactas. Esta precisión es crucial porque los sensores montados cerca del motor dependen de una posición extremadamente exacta. Incluso una desviación de unas pocas centésimas de milímetro podría causar problemas cuando el motor opera a velocidades muy altas. Una vez confirmadas las mediciones, el soporte se limpia en una máquina de chorro de vapor para restaurar su apariencia. El resultado es un soporte de motor completamente restaurado, limpio y listo para volver al proceso de reconstrucción del Bugatti. Con refuerzos añadidos en las áreas que originalmente fallaron, el soporte reparado ahora es más fuerte y estructuralmente sólido. Curiosamente, el diseño original pudo haber permitido intencionalmente que esta pieza se rompiera durante impactos severos. En ingeniería, ciertos componentes a veces se diseñan como piezas sacrificables que fallan primero para proteger sistemas más costosos. En un hiperdeportivo donde el motor en sí puede costar millones, permitir que un soporte relativamente económico se rompa podría evitar daños catastróficos en el motor durante un accidente. Ya sea intencional o simplemente resultado del proceso de diseño, el punto de falla puede haber ayudado a proteger el motor durante el accidente. Ahora, con el soporte reparado y verificado, la reconstrucción del Bugatti puede continuar. Uno de los obstáculos más críticos de todo el proyecto finalmente ha sido superado.